El rugido distante del tráfico de Madrid apenas penetraba las dobles ventanas insonorizadas del ático de Ricardo Vidal, un santuario de cristal y acero suspendido sobre la Gran Vía. Las primeras luces del amanecer, teñidas de un suave color melocotón, comenzaban a iluminar los objetos de arte moderno que adornaban su vasto salón, proyectando sombras abstractas sobre el suelo de mármol pulido. El aroma a café de origen único, recién molido, se mezclaba con el tenue efluvio a madera de sándalo de su ambientador, un ambiente de lujo calculado que Alejandro había construido meticulosamente a lo largo de décadas. Ricardo Vidal, a sus 45 años, era el arquetipo del éxito. Su traje hecho a medida, un impecable Brunello Cucinelli, en tono gris perla, se ajustaba a su figura esbelta y atlética, fruto de una disciplina férrea en el gimnasio y una dieta estricta. Sus cabellos oscuros, salpicados de plata en las sienes, estaban peinados con la precisión de un arquitecto, la profesión que lo había encumbrado a la cima. Sus ojos, de un intenso color miel, reflejaban una inteligencia aguda, una ambición desmedida y una confianza casi rayana en la arrogancia, forjada en innumerables batallas empresariales y proyectos titánicos. Era el CEO de Vidal Arquitectos, una firma de diseño y construcción que dominaba el paisaje urbanístico de la capital, dejando su huella en cada rascacielos que se alzaba hacia el cielo. Lo tenía todo: riqueza, poder, respeto, o al menos temor, de sus competidores. Pero bajo esa fachada pulcra y su poder abrumador, se escondía una herida invisible, una soledad profunda y persistente que se había arraigado en cada fibra de su ser. Ricardo había crecido en un orfanato, sin conocer a sus padres, forjándose a sí mismo desde la nada con una tenacidad feroz. Esta infancia marcada por la ausencia lo había impulsado a buscar lazos que creía inquebrantables, a valorar la lealtad por encima de todo. Para él, la amistad no era un lujo, sino una necesidad vital, un ancla en un mundo incierto. Marcos y Elena, sus socios desde los inicios de la firma, eran más que colegas. Eran su familia elegida, los pilares sobre los que había construido su imperio. Marcos, un ingeniero brillante pero volátil, era su mano derecha, el ejecutor de sus visiones. Elena, la directora financiera, era la mente fría y calculadora detrás de cada estrategia, una mujer de una belleza serena y una inteligencia implacable. Ricardo confiaba en ellos más que en nadie. Les había entregado no solo su éxito, sino también su alma. En los silencios de su lujoso ático, a menudo se sumergía en un monólogo interno, un eco constante de su pasado. He llegado aquí sin nada, solo con mis manos y mi mente, y ellos estuvieron conmigo. Marcos, siempre impulsivo, pero leal. Elena, fría, sí, pero su lealtad es de hierro. Ellos son mi única familia, la que elegí. ¿De qué sirve todo esto, el dinero, el poder, si no hay nadie con quien compartirlo, nadie en quien confiar ciegamente? Mi infancia me enseñó el valor de la conexión. Nunca volveré a estar solo, nunca volveré a ser vulnerable. Ellos son mi escudo. Con ellos somos invencibles. Su obsesión por el trabajo, su incesante búsqueda de la perfección, eran también una forma de llenar el vacío, de ahogar cualquier atisbo de debilidad que pudiera emerger. Esa mañana, el aroma a café y sándalo en el ático de Ricardo era un preludio a lo que prometía ser el día más importante en la historia de Vidal Arquitectos. Se ultimaban los detalles del Proyecto Génesis, la construcción del rascacielos más alto y futurista de Europa, una obra maestra que redefiniría el horizonte de Madrid y consolidaría su legado. Ricardo se dirigía a la oficina, sus zapatos de cuero italiano resonando con un eco autoritario sobre el mármol del vestíbulo. En su mano, un pequeño medallón de plata envejecida, un San Cristóbal que le había regalado su tía abuela, una figura excéntrica y distante, cuando era un niño. Lo llevaba consigo siempre, un amuleto, un recordatorio de una conexión familiar tenue pero real,
el único vestigio de un linaje que apenas conocía. El ascensor privado lo llevó directamente a la planta ejecutiva, donde Natalia, su asistente personal, esperaba con su habitual eficiencia y una ligera tensión en sus hombros. «Buenos días, señor Vidal», dijo Natalia, su voz mesurada. «El señor Marcos y la señorita Elena están en la sala de juntas. Los inversores de Altani Group acaban de llegar». En la sala de juntas, el aire estaba denso con la expectación. Las luces fluorescentes del techo se reflejaban en la gran mesa de ébano pulido. El aroma a café fuerte y la colonia de los inversores árabes se mezclaban en el ambiente. Marcos, vestido con un traje de diseño que le quedaba un poco holgado por su impaciencia, se levantó para saludar a Ricardo, una sonrisa forzada en su rostro. «Ricardo, amigo, todo está listo. El proyecto Génesis está a punto de hacerse realidad». Sus ojos, sin embargo, no brillaban con la emoción habitual, sino con una ansiedad que Ricardo apenas percibió, cegado por su propia confianza. Elena, impecable en su traje de falda, lo saludó con un gesto de cabeza, su rostro sereno como una máscara, pero un ligero temblor en sus manos, apenas visible, no pasó desapercibido para la aguda mirada de Ricardo, aunque él lo atribuyó al nerviosismo por la magnitud del acuerdo. El incidente que cambiaría la vida de Ricardo ocurrió esa misma tarde, en la culminación de la firma del contrato. Era un momento de celebración. Copas de champán tintineaban en la sala de juntas. El proyecto Génesis era un hecho. Pero algo salió terriblemente mal. No se trataba de una estafa, sino de un accidente. Durante la presentación final, en una sección interactiva con maquetas de alta tecnología, un cortocircuito inesperado provocó un incendio menor en la sala de servidores adyacente, donde se guardaban los prototipos y los documentos originales más sensibles del proyecto. El sistema de extinción de incendios no funcionó o fue saboteado. El fuego se propagó rápidamente y en la confusión, un empleado de los inversores, un joven arquitecto que revisaba los planos, quedó atrapado. Hubo pánico. Ricardo, Marcos y Elena estaban cerca de la salida, pero la puerta de la sala de servidores estaba cerrada y el humo era denso. Ricardo intentó abrirla, pero estaba atrancada. Marcos y Elena, en lugar de ayudarlo, lo empujaron. Marcos, con el rostro pálido, le dijo con voz áspera: «Vámonos, Ricardo, no podemos hacer nada». Elena lo tomó del brazo, sus dedos helados, y lo arrastró hacia la salida de emergencia, gritando: «Los planes se están quemando. Tenemos que salvar la empresa». Cuando llegaron los bomberos y la policía, el joven arquitecto del grupo inversor fue encontrado muerto, asfixiado. Los documentos del proyecto Génesis estaban carbonizados, irrecuperables. La escena se volvió un caos de sirenas, luces intermitentes y gritos. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Marcos y Elena fueron los primeros en hablar con la policía. Sus testimonios fueron escalofriantes por su frialdad y precisión. Contaron una historia de cómo Ricardo, en un ataque de pánico por la pérdida de los planes, que según ellos él había descuidado y que tenían fallos de diseño que él quería ocultar, había intentado intencionalmente destruir los servidores para borrar pruebas, y en su desesperación había impedido que otros ayudaran al joven atrapado. Alegaron que Ricardo había gritado: «Déjenlo, los planes son más importantes». Una mentira atroz, una traición absoluta que se sentía como un puñal clavado en el corazón de Ricardo. «Él se volvió loco, detective», dijo Marcos, sus ojos vidriosos, fingiendo dolor, mientras su mano temblaba, pero no por pena, sino por el esfuerzo de la mentira. «Intentamos detenerlo, pero nos empujó. Estaba obsesionado con esos planos». Elena asintió, su rostro inexpresible. «Lo vimos, sí, fue terrible». El señor Vidal parecía poseído. La voz de Elena era un susurro triste, pero sus ojos, al cruzarse brevemente con los de Ricardo, estaban llenos de una frialdad y una determinación gélida
que desvelaban la verdad de su traición. El aroma a humo y ceniza del incendio se mezclaba con el olor a miedo. Ricardo, esposado, observó la escena, su mundo desmoronándose ante sus ojos. El sonido de las esposas metálicas al cerrarse, el frío del acero en sus muñecas, la mirada de desprecio de los policías. Todo se sentía irreal, una pesadilla de la que no podía despertar. Intentó protestar, su voz ronca por el shock. «¡Mienten! Ellos me sacaron. Intentaron salvar los papeles, no al chico». Pero sus palabras se perdieron en el caos. La policía, influenciada por los testimonios coincidentes de sus socios y la magnitud del desastre, no le creyó. El medallón de San Cristóbal se apretó contra su pecho, un peso helado, un símbolo de la fe traicionada. Mientras lo metían en el coche patrulla, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Marcos y Elena. Marcos desvió la mirada, la culpa y el miedo en sus ojos fugaces. Elena, en cambio, lo miró directamente. Sus labios apenas formaron una palabra. «Lo siento». Era la única manera. Ricardo sintió que no solo lo encarcelaban, sino que su alma se fragmentaba en 1000 pedazos, traicionado por las únicas personas en las que había confiado ciegamente, las que él había considerado su familia. El olor a miedo y desesperación llenó el aire de la patrulla mientras se alejaba. El mundo de Ricardo, construido sobre la lealtad y la confianza, se había derrumbado estrepitosamente, sepultándolo bajo los escombros de una mentira cruel y una traición inimaginable. La prisión de Soto del Real no era el ático de lujo de Ricardo Vidal, ni las salas de reuniones con vistas a la ciudad. Era un laberinto de corredores grises y celdas de hormigón, impregnadas con el olor persistente a desinfectante, humedad y la desesperación silenciosa de cientos de almas. El sonido constante de las rejas al cerrarse, el eco de los gritos distantes, el murmullo de las conversaciones susurradas, todo se convirtió en la banda sonora de la nueva realidad de Ricardo. Sus primeros días fueron un infierno. La humillación era un veneno que lo carcomía desde dentro. El traje de Brunello Cucinelli fue reemplazado por un uniforme gris, áspero y sin forma. Su colchón de plumas por una colchoneta delgada y dura. Su mente, antes aguda y orientada a los negocios, ahora estaba inundada por el recuerdo de la traición. La imagen de Marcos y Elena testificando en su contra, sus rostros impasibles, sus mentiras precisas, se repetía una y otra vez en un bucle tortuoso. Las noches eran lo peor. La oscuridad lo envolvía y con ella los fantasmas de su pasado y la cruda realidad de su presente. ¿Cómo pudieron? Su monólogo interno era una letanía de incredulidad y rabia. Marcos, mi hermano. Elena, mi confidente. Compartimos todo. Construimos esto juntos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Los planes, el proyecto. ¿Era solo por el dinero? ¿O había algo más? Sentí su miedo, su terror cuando el fuego se desató. Pero culparme a mí, para salvar sus propios pellejos, mi reputación, mi nombre, todo destrozado. Y lo peor, el recuerdo del joven, el arquitecto, muriendo. ¿Cómo pudieron cargar eso en mi conciencia? Sentí el fuego, el humo, el pánico. Lo intenté, juro que lo intenté. Pero ellos me abandonaron. Me arrojaron a los lobos. No, peor que lobos. Eran víboras, serpientes que se camuflaron como amigos. No hay honor en esto, solo cobardía, solo maldad. Pero sobreviviré, les juro que sobreviviré. Y volveré. No sé cómo, no sé cuándo, pero la verdad saldrá a la luz. Y ellos pagarán. Oh, sí que pagarán. El medallón de San Cristóbal, su único consuelo, lo apretaba en su mano, sintiendo el metal frío y desgastado, un ancla en su tormenta interna. Lo limpiaba con la yema del pulgar, como si al hacerlo pudiera limpiar la mancha de la injusticia. Los meses se arrastraron, convirtiéndose en años. Ricardo, el hombre que una vez lo tuvo todo,
se vio reducido a una sombra de sí mismo, pero la desesperación, paradójicamente, lo endureció. Aprendió a sobrevivir, aprendió a observar. Y conoció a Elías, un viejo recluso, un hombre de 70 años con el rostro curtido por la vida y unos ojos que habían visto demasiado. Elías, conocido como el Sabio por los demás presos, cumplía una condena por un crimen menor, un hurto desesperado para alimentar a su nieta, cuya madre había muerto joven. Elías era el polo opuesto de Ricardo, humilde, paciente, con una profunda sabiduría sobre la naturaleza humana que había adquirido en las sombras. Elías tenía un pequeño huerto en el patio de la prisión, donde cultivaba tomates y hierbas, un oasis de vida en la aridez. Ricardo, al principio distante, se sintió atraído por la serenidad del anciano. Un día, Elías le ofreció un tomate maduro, su piel suave y su aroma dulce. «Come, muchacho», dijo Elías, su voz grave y cansada, pero con una calidez inesperada. «La tierra no traiciona. Las personas a veces, sí, pero no todas». Esa pequeña acción, el ofrecimiento de un tomate, fue el catalizador. Ricardo empezó a pasar horas con Elías, escuchando sus historias, aprendiendo sobre la paciencia de la tierra, sobre la resiliencia de la vida. Elías le enseñó a observar el cielo, a escuchar el viento, a encontrar belleza en los pequeños detalles. La verdad, muchacho, es como el agua. Siempre encuentra su camino. Y la justicia, a veces, es lenta, pero llega, le dijo Elías un atardecer, mientras regaban sus plantas, el olor a tierra mojada flotando en el aire. Elías se convirtió en su mentor, su único amigo verdadero, dentro de esos muros. Ricardo le contó su historia, su traición. Elías escuchó con paciencia, sin juzgar. La traición de los que amamos es la más amarga. Te quita el aire, sí, pero también te da una fuerza que no sabías que tenías, una claridad. Ahora ves el mundo como es, no como tú querías que fuera. La voz de Elías era un bálsamo para la herida abierta de Ricardo. Durante los años que duró su condena, Ricardo se sumergió en el estudio. Pidió libros de economía, de derecho, de historia. Se convirtió en un estratega en las sombras. Su cuerpo, aunque más delgado, se hizo más fuerte con el ejercicio constante en el patio. Su mente, más aguda. Empezó a trazar un plan, no solo de venganza, sino de justicia. Quería exponer a Marcos y Elena, no solo por lo que le hicieron a él, sino por el crimen que habían cometido. A través de conversaciones con otros presos, conoció los entresijos del mundo criminal, las conexiones, las debilidades. Descubrió que Marcos, siempre con deudas de juego, había estado en contacto con un prestamista turbio, un tal El Buitre, conocido por sus métodos violentos. Elena, por su parte, tenía una adicción al juego de la que nadie, ni siquiera Ricardo, era consciente. Ella tenía deudas enormes que la habrían arruinado. La quema de los planos, la muerte del joven, todo se encajaba. La urgencia de escapar a su situación desesperada, la presión de las deudas, habían empujado a Marcos y Elena a la traición. La idea de que Marcos hubiera provocado el incendio para destruir los planos que contenían fallos que él, Marcos, había pasado por alto, y que Elena lo encubriera para saldar sus deudas y asegurarse la parte de Ricardo, comenzó a tomar forma en su mente. Un día, en el locutorio de la prisión, Ricardo recibió una visita inesperada. Era una abogada, Natalia Sierra, de un prestigioso bufete de la Castellana. Su traje sastre impecable, su voz serena y su mirada directa contrastaban brutalmente con el ambiente carcelario. «Señor Vidal», dijo Natalia, su voz suave, «sé que esto es inusual, pero tengo una noticia para usted. Su tía abuela, Ágata Vidal, ha fallecido. Era su única pariente sanguínea viva». Ricardo sintió una punzada. Ágata, la mujer excéntrica que le había dado el medallón. Apenas la conocía. La señorita Vidal dejó una herencia considerable, una fortuna, señor,
y usted es el único heredero. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Una fortuna. Después de años de miseria, de despojo, de humillación. La ironía era cruel, casi burlona. El aroma desinfectante del locutorio se mezcló con el débil perfume de Natalia. «Pero hay una condición», continuó Natalia, sus ojos fijos en los de Ricardo. «La herencia se le otorga con la condición de que la use para reparar una gran injusticia. Y hay una cláusula que establece que, si usted no cumple con esto, la fortuna irá a una serie de organizaciones benéficas anónimas. También dejó una caja de documentos antiguos y un diario. Dijo que la verdad se encuentra en los cimientos de lo oculto. Parecía una mujer muy peculiar. Una gran injusticia. El monólogo interno de Ricardo se desató con una ferocidad renovada. ¿Es esto una señal? ¿La vida me da una segunda oportunidad? He pasado años aquí, planeando mi venganza, mi justicia. Ahora tengo los medios. Pero, ¿es esta herencia solo para mí? ¿O para algo más grande? ¿Qué quería decir Ágata? ¿Sabía ella algo? Mi tía abuela siempre fue una figura misteriosa. Siempre hablaba de verdades ocultas, de conspiraciones familiares. ¿Acaso ella también fue víctima de una injusticia? La mente de Ricardo, ya una máquina de estrategia, comenzó a trabajar a toda velocidad. La fortuna, el poder, la posibilidad de limpiar su nombre, de exponer a Marcos y Elena, pero también la responsabilidad, la condición de su tía abuela. Elías, el sabio, siempre había hablado de la justicia como un proceso lento, doloroso, pero necesario para el alma. La desesperación se mezclaba con una punzada de esperanza, un propósito renovado. La noche se cernió sobre la prisión, las sombras se alargaron. El sonido del silencio, roto solo por el goteo de un grifo lejano, le pareció más pesado que nunca. Ricardo estaba en el fondo, en su noche oscura del alma, con un poder inesperado en sus manos y un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Se aferró al medallón, sintiendo el peso del metal frío contra su piel, un símbolo tangible de la única familia que le quedaba y de la que estaba a punto de descubrir. La liberación de Ricardo Vidal de Soto del Real no fue un evento espectacular, sino un amanecer opaco, teñido de un gris plomizo que se extendía sobre el horizonte de Madrid. Los 7 años y 3 meses que había pasado en prisión lo habían transformado. El hombre que entró, arrogante y ciegamente confiado, era una sombra. El que salió era una figura más delgada, con el cabello más largo y una barba incipiente, sus ojos miel más profundos, más sabios, pero con una determinación férrea grabada en cada línea de su rostro. El uniforme gris fue reemplazado por la ropa sencilla que le había traído Natalia Sierra, la abogada que había orquestado su salida, y que ahora lo esperaba fuera de las imponentes rejas. El aire fresco de la libertad, aunque frío en la mañana temprana de invierno, le golpeó el rostro con una fuerza abrumadora. El olor a ozono después de una tormenta, el sonido distante de los coches en la carretera, el canto de un pájaro, todo se sentía amplificado, crudo, real, después de años de confinamiento. Se detuvo un momento, respirando hondo, saboreando cada molécula de aire. Natalia, vestida con un impecable abrigo de lana y una bufanda de cachemira, lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. «Señor Vidal», dijo, su voz profesional pero con un matiz de preocupación. «Le esperan en el coche. Tenemos mucho de qué hablar». Ricardo asintió, su mirada fija en el horizonte, donde el sol prometía asomarse. El medallón de San Cristóbal, que había permanecido oculto en su boca durante su requisa al salir de prisión, ahora descansaba de nuevo alrededor de su cuello, un peso reconfortante, un talismán de su resiliencia. «Gracias, Natalia». Su voz era ronca por el desuso, pero firme. «Gracias por no abandonarme». El viaje en coche hacia un apartamento discreto que Natalia había gestionado para él fue silencioso.
Ricardo observó el mundo pasar, cada detalle, cada rostro, cada edificio, con una intensidad que antes le habría sido ajena. El contraste entre la miseria de la prisión y la vibrante vida de la ciudad era un golpe constante. Mientras se afeitaba y se vestía con ropa limpia, Ricardo se miró en el espejo, no buscando al viejo Ricardo, sino al nuevo, al que había emergido de las cenizas. Sus ojos, antes llenos de ambición ciega, ahora estaban cargados de un propósito más profundo, más complejo. El decisivo acto de Ricardo comenzó de inmediato, no con una venganza impulsiva, sino con una fría, calculada estrategia. Su fortuna, estimada en más de 100 millones de euros, proveniente de la tía abuela Ágata, no era solo dinero, era una herramienta. Natalia le entregó la caja de documentos y el diario de Ágata. El diario, encuadernado en cuero gastado, era una crónica de su vida, pero también una investigación metódica sobre una red de corrupción familiar que se remontaba a varias generaciones, un oscuro secreto que ella había dedicado su vida a desenterrar. Ágata, al igual que Ricardo, había sido víctima de una injusticia, una traición por parte de socios y parientes que le habían robado su invento y su reputación décadas atrás. Sus notas detallaban cómo los viejos Vidal y los precursores de otras familias influyentes, entre ellas la de Marcos y Elena, habían manipulado la justicia para su propio beneficio. La gran injusticia, de la que hablaba Ágata, no era solo la suya, sino un patrón de engaño que había afectado a muchos, y por lo que había investigado la familia de Marcos y Elena a fondo, revelando sus patrones de comportamiento. Entre los documentos había copias de contratos de juego firmados por Elena, conexiones financieras de Marcos con prestamistas y una serie de irregularidades fiscales en Vidal Arquitectos que solo Elena, con acceso a los libros, podría haber manipulado. El medallón de San Cristóbal que Ricardo llevaba, según el diario de Ágata, era un regalo de su abuelo, un hombre que también había sido traicionado y cuyo nombre ella quería limpiar. El medallón era un símbolo de la verdad que siempre sale a la luz. Con los recursos ilimitados de su fortuna y la mente analítica de Natalia, Ricardo comenzó su investigación. No se trataba de vengarse, sino de exponer la verdad en su totalidad, de limpiar su nombre y de honrar la memoria del joven arquitecto fallecido. Empezó por lo más obvio, las finanzas de Marcos y Elena. Contrató a los mejores investigadores privados, expertos forenses, hackers éticos. Descubrió la magnitud de las deudas de juego de Elena, su adicción secreta y las presiones que la habían llevado a la desesperación. Encontró pruebas de que Marcos había manipulado los planos del proyecto Génesis para ocultar errores de diseño, y que el incendio no había sido un accidente, sino un acto deliberado para destruir esos planos y culpar a Ricardo. Elena había saboteado el sistema de extinción para asegurar la destrucción. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. No solo habían huido, sino que habían orquestado un asesinato para proteger sus propios secretos y su reputación. El olor a verdad, amargo y liberador, comenzó a llenar su nueva existencia. La confrontación final tuvo lugar 6 meses después, en la inauguración de un nuevo proyecto de Vidal Arquitectos, ahora bajo la dirección de Daniel Salazar, un antiguo rival de Ricardo que había comprado parte de la empresa. El evento se celebró en el Casino de Madrid, un lugar que, irónicamente, había sido el escenario de muchas de las deudas de juego de Elena. La sala estaba repleta de la élite de Madrid, políticos, empresarios, periodistas. Marcos y Elena, ahora socios principales, se pavoneaban, su éxito aparente ocultando la podredumbre interna. Marcos se reía ruidosamente, su rostro más hinchado, sus ojos nerviosos. Elena, impecable como siempre, pero con una sombra de ansiedad en su mirada. Ricardo, transformado, entró en la sala, sus ojos miel fijos en sus antiguos amigos. Llevaba un traje oscuro de un corte impecable, pero con una presencia que iba más allá de la ropa. El medallón de San Cristóbal brillaba discretamente bajo su camisa.
El aire del casino, cargado de perfume caro, cigarrillos y la expectación del evento, se detuvo para Ricardo. Se acercó a Marcos y Elena, que estaban conversando con un grupo de inversores. Una calma gélida lo envolvía. El silencio entre ellos fue sepulcral, solo roto por el murmullo de la multitud. La mano de Marcos, que sostenía una copa de champán, tembló visiblemente, derramando unas gotas. Elena, aunque pálida, mantuvo su compostura, sus ojos de hielo. «Ricardo», susurró Marcos, su voz apenas audible. No te esperábamos». Elena dio un paso al frente, con una sonrisa forzada. «¡Qué sorpresa! Pensamos que...» Ricardo los interrumpió. Su voz, aunque baja, era clara y resonante, un filo de acero. «Pensaron que me pudriría en prisión, que la verdad se quedaría enterrada para siempre. ¿No es así?» El aroma a champán burbujeante en el aire parecía volverse ácido. Marcos intentó recuperar la compostura. «Ricardo, no sé de qué hablas. Fue una tragedia. Tú lo sabes. Nos culparon a todos». «No», interrumpió Ricardo, sus ojos miel fijos en ellos, perforando sus máscaras. «Fue una traición y un asesinato, y ustedes fueron los artífices». Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. «Aquí tengo las pruebas. Grabaciones de sus conversaciones con El Buitre, donde Marcos habla de resolver el problema de los planos y Elena de liquidar deudas. Transacciones bancarias que demuestran la magnitud de las deudas de juego de Elena. Y lo más importante, un video recuperado de los sistemas de seguridad externos que muestra a Marcos saboteando el sistema de extinción de incendios y a Elena impidiéndome llegar al joven arquitecto». El aire se cortó. Los murmullos en la sala cesaron. La noticia de la aparición de Ricardo y su confrontación se extendió como un reguero de pólvora. Los invitados se giraron, susurrando, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba. «¡Mentira! ¡Una manipulación!», gritó Marcos, su rostro descompuesto por el pánico, las venas de su cuello hinchadas. Intentó abalanzarse sobre Ricardo, pero unos discretos guardias de seguridad, contratados por Natalia, lo detuvieron. Elena, en cambio, palideció hasta el punto de la translucidez. Su compostura se desmoronó. Su máscara se rompió. «Ricardo, por favor». Su voz era un lamento que se desvanecía. Necesitaba el dinero. Estaba ahogada. Marcos me convenció. Me dijo que era la única salida. El aroma a perfume caro en el aire se volvió nauseabundo. Ricardo los miró con una expresión que no era de odio, sino de una profunda tristeza. «Ustedes eligieron la traición, eligieron la muerte. Yo elegí la verdad y la justicia». En ese momento, un equipo de la policía judicial, alertado por Natalia, entró discretamente en la sala. El fiscal, que había estado entre los invitados, se acercó, su rostro grave. La evidencia era irrefutable. Marcos y Elena fueron arrestados en el acto, sus rostros desfigurados por el pánico y el horror. Las esposas brillaron bajo las luces del casino. La sala estalló en un clamor de sorpresa y conmoción. La verdad sobre el incendio, la muerte del joven arquitecto y la conspiración de Marcos y Elena para culpar a Ricardo se reveló en toda su magnitud. La historia de Ricardo, el magnate traicionado que regresó de la prisión para limpiar su nombre y exponer la corrupción, se convirtió en un fenómeno mediático. El medallón de San Cristóbal en su cuello, ahora visible, se convirtió en un símbolo de su inquebrantable espíritu. Elías, el sabio, fue testigo de todo. Ricardo había utilizado parte de su fortuna para asegurar la libertad de Elías, cuya condena había sido revisada tras la confesión de un antiguo socio. Elías, ahora libre, había recuperado su pequeña casa en el campo, el olor a tierra y libertad impregnando sus viejos huesos. Ricardo lo visitó a menudo, compartiendo un café amargo, la paz de la conversación sincera. Elías, ahora sano,
gracias a la atención médica que Ricardo le había proporcionado, se había convertido en su confidente, su brújula moral. Elías le dijo una vez: «La justicia no es venganza, muchacho, es equilibrio». Y Ricardo lo entendió. Las consecuencias de la confrontación fueron inmediatas y devastadoras para Marcos y Elena. Sus carreras, sus vidas, fueron destruidas. Enfrentaron cargos por asesinato y obstrucción a la justicia, sus fortunas congeladas, su reputación hecha añicos. La condena social fue tan severa como la legal. Fueron juzgados y sentenciados a largas penas de prisión, su destino sellado por su propia codicia y traición. La justicia, aunque tardía, había llegado. La vida de Ricardo se transformó por completo. No volvió al mundo de la arquitectura corporativa. En cambio, utilizó su fortuna, la herencia de Ágata, para crear la Fundación Ágata Vidal para la Justicia y la Reparación. Esta fundación se dedicó a investigar y apoyar a personas injustamente acusadas y encarceladas, a limpiar nombres y a compensar a víctimas de crímenes corporativos y fraudes. Natalia Sierra, la abogada que lo había encontrado, se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación. Su mente brillante y su rectitud ética, un activo invaluable. Elías, el sabio, se unió a la fundación como consejero. Su sabiduría sobre la injusticia, una guía invaluable para los casos que asumían. Ricardo, liberado del peso de la venganza, encontró la paz en la acción, en la búsqueda de la verdad para otros. El aroma a papel viejo de los expedientes de la fundación, el sonido de las máquinas de escribir antiguas y las conversaciones susurradas de esperanza reemplazaron el estéril silencio de su vida anterior. Su nuevo mundo no era el de los Maserati y los áticos de lujo, aunque aún conservaba una parte de su fortuna personal. Ahora sus días estaban llenos de un propósito tangible. Conducía un coche más modesto, visitaba a Elías en su huerto, se sentaba con víctimas de la injusticia, escuchando sus historias con una empatía que solo el sufrimiento podía forjar. El locket de San Cristóbal seguía en su cuello, ya no como un amuleto contra la soledad, sino como un símbolo de la verdad que siempre, tarde o temprano, encuentra su camino. El diario de Ágata, su tía abuela, se convirtió en un libro sagrado para él, una guía para la justicia. Descubrió que la herencia no era solo financiera, sino también moral, un legado de lucha contra la corrupción y la injusticia. Un año más tarde, Ricardo, Miguel y Elías estaban sentados en el pequeño huerto de Elías, bajo el sol de verano, el aroma a tierra húmeda y tomates maduros llenando el aire. Elías, con una sonrisa arrugada, le ofreció a Ricardo un tomate recién cogido, su piel suave y caliente. «Sabroso, muchacho?» Ricardo lo mordió, el jugo dulce llenándole la boca. «Delicioso, Elías, el mejor tomate que he probado». El sonido de las abejas zumbando entre las flores y el suave murmullo de una pequeña fuente cercana creaban una sinfonía de paz. Miguel Ramos, el guardia que Ricardo había despedido, ahora trabajaba en la Fundación Ana Ramos, el personaje del prompt anterior, pero aquí no es relevante su historia completa. Es un guiño a una vida transformada por la bondad corporativa. Un ejemplo de cómo la vida podía dar segundas oportunidades. Se encontraron en una conferencia sobre justicia social y el respeto mutuo era palpable. La ironía de sus vidas, que se habían cruzado de formas tan inesperadas, era un testimonio del capricho del destino. La moral de la historia de Ricardo Vidal era clara y resonante. La traición, por cruel que fuera, podía ser el catalizador de una transformación profunda, empujando al espíritu humano hacia una búsqueda de propósito más allá del materialismo. La verdadera riqueza no residía en las fortunas acumuladas, ni en el poder empresarial, sino en la capacidad de enfrentar la injusticia, de perdonar, no olvidar, y de usar los recursos para un bien mayor. La venganza, aunque tentadora,
No ofrecía la paz que solo la justicia y la redención podían brindar. La vida, a veces, nos despoja de todo para que podamos ver lo que realmente importa: la verdad, la conexión humana, la integridad y el legado de la compasión. Y que incluso de las profundidades de la desesperación y la traición puede surgir una nueva vida, más rica y significativa que la que se perdió.